Muy buenos días a todos, ¿cómo están y cómo está la voluntad? En estos programas que nos estamos dedicando tanto a estudiar y a entender la dinámica de la voluntad, está bueno preguntarse también cómo está la voluntad hoy. Acá desde Italia, en un día casi de primavera, muy lindo, unos 17 grados, con muchas ganas de hacer este trabajo juntos, en el cual seguimos los pasos de Assagioli en la redacción de su libro El acto de la voluntad. Como están viendo en pantalla, la voluntad es la energía más poderosa que existe en nuestro espacio creativo interno. La voluntad subyace al mundo interno y activa nuestros recursos. Muchas veces, cuando hablamos de la voluntad, pensamos en la voluntad en el mundo externo. En realidad, podemos pensar en la voluntad como un recurso interno, una energía muy particular que permite la creación de espacios internos y que se utiliza a través del trabajo interno o la acción interna. A Sayoli le gusta mucho la palabra acción interna. ¿Qué es la acción interna? La acción interna es el trabajo con el alma, el trabajo de la meditación, de la contemplación, de la preguera también. Tiene que ver con cómo utilizamos nuestra energía mental superior para producir transformaciones en nuestro mundo interno y en nuestro mundo externo. Saben que el trabajo de la acción interna es un trabajo de magia blanca, de alquimia, podríamos decir. Entonces parte desde el interior y desde el alto para llegar hacia el mundo exterior. La voluntad es la energía más poderosa que existe en nuestro espacio creativo interno, permite crear. Y sin embargo, no es muy fácil entender la naturaleza y la cualidad y hasta el empleo de la voluntad. Si bien es algo que experimentamos directamente, nos faltan aún investigaciones conclusivas al respecto. Pero esto no debe desalentarnos, porque nosotros tenemos la experiencia directa de la voluntad en el mismo modo que tenemos la experiencia directa de la belleza artística, la cual tampoco puede ser comprobada con métodos científicos comunes por el momento, pero sabemos que existe, del mismo modo que sabemos que existe la conciencia ética o la buena voluntad. Son cualidades, atributos de la conciencia. Esta captación intuitiva del bien por un ser humano es independiente de cualquier formulación de reglas, de códigos o de teorías. Y lo mismo acontece entonces con la voluntad. Nosotros podemos entender la voluntad en tres modos. En el primer paso que tenemos que dar es el de darnos cuenta de que existe la voluntad. El segundo paso es darnos cuenta que nosotros tenemos también la energía de la voluntad en nuestro mundo interior. Y el tercer paso, y el más importante, es reconocer que nosotros no solo tenemos voluntad, nosotros somos voluntad que opera y sirve en el mundo. Este es entonces el llamado de Assagioli, de la psicosíntesis, a entender que nosotros somos inteligencia, somos amor y somos también voluntad. En estas semanas entonces estamos examinando el acto de voluntad. El acto de voluntad tiene que ver con la manifestación externa del propósito interno. Es decir, cómo llevar a cabo un acto de voluntad en modo consciente. Y nos da la psicosíntesis esta idea de fases del acto de voluntad, en modo tal que el acto no sea un automatismo, sino que sea realmente elaborado, procesado en modo creativo desde nuestros planos internos. ¿Cuáles son estas fases de la voluntad que habíamos adelantado la semana pasada? Bueno, van a ver en la siguiente diapo. Ellos son el propósito, la deliberación, el efecto y decisión, la afirmación, la planificación o programación y la dirección de la ejecución. Hoy nos vamos a centrar en algunos de ellos y la próxima semana vamos a terminar esta secuencia.
Vamos entonces a la primera característica o al primer paso del acto de voluntad en la siguiente imagen, que es, como les decía, el propósito. La característica principal del acto de la voluntad es la existencia de un propósito, tener la visión clara de la meta u objetivo que queremos desarrollar. Esta es una característica sin duda fundamental, pero tenemos que analizar de qué se trata este propósito. En primer lugar, tenemos que entender que el propósito sea en línea, que esté alineado con el bien, que no sea un propósito egoísta. Tenemos también que evaluar el modo en el cual vamos a dar forma a este propósito. Por eso en el libro van a encontrar la siguiente frase. El propósito, aunque es una característica indispensable, no es en sí mismo suficiente. De hecho, en tanto que esta visión de la meta permanece en el dominio de la imaginación o de la contemplación, no es aún voluntad en acción. No basta entonces, agrego yo, quedarnos con los buenos motivos o con las buenas intenciones. Eso no completa el acto de voluntad, es solo el primer paso. El objetivo debe ser evaluado y estimado, y posteriormente, dice Sayoli, suscitará los motivos que genera el impulso y la intención de realizarlo. La palabra motivo o móvil en sí misma indica algo activo, dinámico. Los móviles son suscitados por los valores que nosotros atribuimos a los objetivos que buscamos alcanzar. Esta primera etapa entonces del acto de la voluntad tiene que ver con la semilla, podemos decir esto, la semilla que plantamos en nuestro terreno interno y cómo acudimos y alimentamos esa semilla que tiene que florecer con los mejores valores humanos y espirituales de los cuales que poseemos y a los cuales podemos aspirar. Esto no quiere decir que el propósito no pueda ser de tipo personal. Vamos a ir, en italiano se dice terra terra. Terra terra, ¿qué significa? Significa, vamos a ser bien concretos. Por ejemplo, imaginemos que uno de nosotros quiere bajar de peso. Ese propósito, uno podría decir, bueno, es más bien de la personalidad, es egoísta, me quiero ver bien o quiero estar en mayor salud. Entonces no es un acto de voluntad. Bueno, no es así. Si nosotros, por ejemplo, queremos cuidar de nuestro cuerpo físico porque entendemos que el cuerpo físico es el vehículo de manifestación del yo superior, entonces cuidar la alimentación es un propósito en línea con los mayores valores y con la conciencia divina. El tema está entonces en cómo formular el propósito, en modo que sea un propósito de bien. Si yo digo, bueno, quiero bajar de peso porque me quiero poner la ropa que está de moda y ser cool, digamos así, bueno, no lo sé. Probablemente quizás no sea tan un modo exaltado de expresar los valores mayores. Pero no lo sé tampoco, porque esto es muy personal. Cada uno de nosotros va a tener que evaluar el porqué, el propósito, cuál es la meta, cuál es el valor que nos alimenta. Entonces el mensaje que quería pasar es esto de evaluar cada uno, ¿no? El propósito que lleva a la realización, cuáles son los valores que nos motivan, que nos llevan adelante. Y así entonces vamos a ir pasando al segundo momento, que es una vez que hemos entendido el propósito que queremos desarrollar, como van a ver en la siguiente imagen, nos vamos a detener en la fase de la deliberación. Justamente como les decía antes, los móviles son incentivos para la acción que dependen de nuestras metas y valores. Es necesario descubrir los móviles que nos impulsan a la acción. Cuando se emplea la voluntad para propósitos egoístas o separatistas,
tiene efectos destructivos y cuanto más fuerte es la voluntad, peores son los resultados. Esta es una frase muy potente, muy fuerte de Assagioli que nos, casi como un maestro que indica a sus estudiantes, ¿no? Presten mucha atención a los valores que están detrás de sus resoluciones. A veces la mente puede jugarnos trucos. Nosotros pensamos que estamos poniendo en marcha los valores de la colaboración y del altruismo, cuando en realidad estamos actuando solo por metas separatistas o egoístas. Un ejemplo podría ser en mi campo, en el campo de la formación y de la psicosíntesis. Bueno, hay muchos grupos de psicosíntesis en el mundo y uno podría entonces preguntarse cuál es el propósito de organizar un enésimo grupo sobre la psicosíntesis. Si lo organizo solamente para hacerme conocer, por ejemplo, entonces ese propósito se cierra sobre sí mismo en un propósito muy narcisista, ¿no? Muy de publicidad. Si en vez nosotros tratamos de ver cómo llegar con la psicosíntesis a aquellos lugares donde no hay tanto trabajo de psicosíntesis. Bueno, entonces ahí me puedo dar a conocer porque es también mi trabajo, el modo en el cual me gano el pan, pero hago también un servicio a los demás, que es el de dar a conocer algo en lo cual yo creo y sé que tiene mucho valor para la humanidad. Entonces este es solo un ejemplo de cómo la formulación del objetivo va a incidir sobre la energía que el propósito después manifestará. Dice Assagioli, existen muchos objetivos posibles, no podemos alcanzarlos todos individualmente y mucho menos todos al mismo tiempo. Por lo tanto, se debe hacer una elección. Debemos decidir cuál de todos los objetivos es preferible. Decidirlo constituye la función de la deliberación. En ella, los diferentes objetivos deben tomarse en cuenta para ser analizados. Los móviles son los incentivos para la acción, que a su vez dependen de las metas y del valor que a ellas concedemos. Es necesario que seamos honestos con nosotros mismos a fin de descubrir los verdaderos incentivos que nos impulsan a la acción. Es esencial darse cuenta de esto y saber discriminar acerca de nuestros móviles, porque cuando se emplea la voluntad para propósitos egoístas y separatistas, tiene efectos destructivos y cuanto más fuerte es la voluntad, peores son los resultados. La inexorable ley de causa y efecto, basada sobre el principio de armonía y equilibrio, hace que el efecto de toda acción retorne como un boomerang al que inició la causa. Podemos descubrir nuestros verdaderos móviles por medio del sincero examen de nuestra conciencia. Dicho examen es una modalidad de meditación reflexiva dirigida hacia ese propósito. Esto a su vez es un importante resultado y consecuencia de la interacción y cooperación que existe entre los diferentes tipos de acción interna. La práctica de la meditación requiere aplicar la voluntad, y la meditación a su vez nos ayuda a descubrir los móviles que nos impelen a la acción y a reconocer los buenos y constructivos que podemos seguir. Pero no basta con tener móviles correctos y una meta que para nosotros tenga un valor positivo atrayente o magnético. El objetivo elegido tiene que ser también alcanzable, y a fin de juzgar si lo es o no lo es, debemos considerar en forma cuidadosa y objetiva la situación imperante y los medios de que disponemos. Es esta etapa de deliberación en la cual debemos examinar también la necesidad y urgencia de los diferentes y posibles cursos de acción y las condiciones que confieren a la situación que debemos enfrentar el carácter de especial o única. Todo esto, sin lugar a dudas, puede considerarse como una forma muy eficaz de meditación reflexiva. Es decir, cerrando entonces la cita del libro de Assagioli, que en el momento de la deliberación nosotros vamos a hacer este análisis de la conciencia, de los valores que nos impulsan,
Y también vamos a examinar si es factible, si tenemos los medios y los recursos para hacerlo, porque a veces el propósito es bueno, los valores son buenos, pero no nos damos cuenta de que es materialmente imposible llevar a cabo la acción. Por ejemplo, quien tenga un propósito bueno de crear una fundación de ayuda a los necesitados, quizás no tenga los recursos necesarios para crear una fundación internacional. Quizás puede comenzar con un grupo de voluntarios o quizás simplemente se puede integrar a un grupo ya existente. Ven ya cómo el análisis de los valores y el trabajo de la deliberación permite que el objetivo o el propósito que tenemos delante sea encauzado en el mejor medio, en la realidad que existe, en el contexto en el cual trabajamos. Vamos entonces a la siguiente etapa. La siguiente etapa es justamente esa de la elección. La deliberación debe ser seguida de una elección y de una decisión relativa. Esto significa elegir un objetivo dado y hacer a un lado o descartar los otros. Este momento es muy particular para muchos de nosotros, porque muchas veces tenemos muy buenos objetivos y pensamos que podemos hacerlos todos y nos damos cuenta tarde o temprano que esto no es así. Tenemos que elegir a veces un camino y recorrerlo, y esto implica esta elección. Cuando yo elijo una vía de acción, estoy al mismo tiempo eligiendo que otros cauces, otros caminos no serán recorridos. Y esto es así es como funciona la vida, pero lo podemos hacer con alegría, sabiendo que la elección es un paso fundamental y que al descartar otras posibilidades, estamos focalizando la atención y la voluntad. ¿Se acuerdan de la cualidad de la focalización, la tercera cualidad de la voluntad? Bueno, acá también en la tercera fase, todo es, ¿cómo decir? Las fases y las cualidades van juntas, ¿no? La tercera fase con la tercera cualidad. En la elección, entonces, focalizo la energía en uno de los proyectos que puedo realizar. Las decisiones, dice Asayoli, pueden ser tomadas de dos maneras. Podemos, como dijimos antes, tomar una decisión que sea el resultado de una deliberación. Y esta es una modalidad. A veces también, para las personas que sean receptivas, hay otra modalidad, y es la de escuchar la voz del alma a través de la meditación. Este es un segundo camino, dice Asayoli, para llegar a una decisión en un nivel superior. Exponer el problema que tenemos o la pregunta o el proyecto a la conciencia, al alma, y permanecer en contemplación, escuchar cuál es el consejo que nos viene dado desde esos niveles transpersonales. Tal procedimiento implica necesariamente el uso de la acción interna, la invocación hacia el ser superior a que nos dé guía y luz, y la meditación receptiva, que como veremos en otro programa, es una técnica particular de la psicosíntesis en la cual nos alineamos y nos abrimos a los mensajes del yo superior. Pero, dice Asayoli, debemos comprender claramente y aceptar el hecho ineludible de que toda elección implica inevitablemente eliminar otras alternativas o renunciar a otros posibles cursos de acción. Bueno, la última diapositiva tiene que ver con la afirmación. También la vimos la semana pasada, es la última fase del trabajo de la voluntad. La afirmación es el momento en el cual, una vez tomada la decisión, nos afirmamos en nuestro ser espiritual y declaramos qué es lo que queremos llevar a cabo. Y aquí es importante utilizar todas las técnicas de que disponemos. Escribirlos en un diario, dejar mensajes en la heladera, repetirlo constantemente en nuestra meditación. Consiste en el empleo del imperativo como una actividad de gestión interior. Para eso Asayoli utiliza la palabra latina fiat, que significa que así sea. Y esto se puede utilizar también al cierre de la meditación. Que así sea y que sea para el bien de todos.
Entonces, estas son las primeras 4 fases del acto de voluntad. Amigos míos, se ha terminado el tiempo de hoy. Ha estado muy intenso este programa de hoy. Vamos a seguir la semana que viene con los otros pasos de la voluntad. Aquí en la vía de la síntesis, trabajando con el libro El acto de voluntad de Roberto Assagioli y también inspirándonos en los cuadernos del Meditation Mount. Los espero el próximo miércoles a las 9:30 de Argentina y Brasil, 7:30 de México y Colombia y 13:30 de España e Italia. Que tengan un excelente eclipse solar, que es un momento de cierre y de apertura a nuevas posibilidades, el 20 de este mes. Que la pasen muy bien, les deseo todo lo mejor. Hasta la próxima. Las vías de contacto son www.psicosintesiscounseling.com o por mail psicosintesi.counseling@gmail.com.